Buenas, este será un video donde hablo sobre varios temas estúpidos que solo a mí me interesan, y que odio. Este video estará enfocado en el anime y el manga. No será tan largo porque para empezar, yo odio el anime, y si me detuviera a decir todo lo que odio de esta industria horriblemente deplorable, y que solo va en picada más y más, el video duraría como 3 días seguidos. No me importa si están o no están de acuerdo conmigo, porque estas son mis opiniones, mías, de mi persona, no representan la verdad absoluta, ni representan un estado general del tema a tratar, y con esto comprendido, no vengan a chillar en los comentarios sobre que estoy equivocado, considerando que cabrón, es una opinión que si no te gusta, te la pasas por los huevos, y ya. Con esto entendido, procedamos a los temas de interés. 1. Los fans moralistas doble cara. En el mundo actual del anime manga, existen un montón de moralistas, y créeme que eso no sería un problema del todo. Después de todo, la moral de las personas depende de cada uno, y tener ciertos valores morales como por ejemplo, rechazar cosas como el loricón, rechazar cosas como gore, no tiene nada de malo. Después de todo, eso dependerá de los gustos, o de los disgustos de las personas. Montones de fans, llorando por X o Y motivo, para que después de quejarse de sus dicho contenido, proceder a consumirlo, como los fans de Made in Abyss, que evidentemente están consumiendo una historia llenísima de lolicón, y chillan por eso, pero siguen apoyando la obra. Eso es lo que me molesta. Y esto es lo que me desagrada, las constantes peleas de grupos de que si algo está bien, o no está bien, o si está sexualizado, o no está sexualizado. Estas cosas me sacan de quicio, porque un meme que es sexualmente sugestivo, y que incluso tiene representaciones sugestivas del personaje, no es motivo de odio, pero la misma imagen pitera, sin ser meme, sí es un motivo de odio y de funa. Esto es un fenómeno al cual le llamo moralismo convenenciero. Algo que es muy utilizado en nuestros días, y como dije, esto proviene de tiempos atrás muy enormes, desde las tiras estúpidas de este güey, pero donde más intenso estuvo este problema, fue en la época de Boku no Hero Academia. Los personajes femeninos, que por cierto, evidentemente eran sexualizadas por el mismo Horikoshi, tenían bastantes imágenes sugestivas, pese a que casi todos los personajes de dicho anime tenían una edad aproximada de 15 años, yo no me voy a poner en plan moralista. Para mí, son dibujos, y ya está. Pero el dilema recayó cuando las personas se peleaban que si era inmoral, que si era delicioso, y no sé qué más. Pero eso sí, memes donde Uraraka estuviera teniendo sexo con otro personaje que no fuera Deku, explícitamente, eso sí, risas y diversión. A mí no me molestan los pajeros, ni las personas que están en contra del arte NSFW, me molesta la gente que considera malo este arte, pero lo disfrutan en forma de meme, o lo consumen cuando nadie los ve. Me recuerda mucho al caso de Animan Studios, de repente el porno gay sí era chistoso, pero resulta que si en un anime hacen chistes sexuales, es patético y vergonzoso. Esta clase de doble moralismo siempre ha existido en la cultura geek, pero es en el anime manga donde más se intensifica. Y reitero, yo estoy de acuerdo en que a las personas les disguste esta clase de contenido, es comprensible y hasta respetable. El problema es cuando hay situaciones como la siguiente. ¡Qué asco! Un dibujo subido de tono de Uraraka, ¿sabías que ella es menor de edad? Me das asco, y ojalá que tú y todos tus fans se pudran en la mierda. 6 segundos después. Jajaja, la Uraraka follando con todos menos con Deku, tremendo perdedor Deku, jajaja. Esta clase de situaciones son las que me sacan de mis casillas. En fin, ya que les di un ejemplo ilustrado, vamos a lo duro. Japón, desde siempre, ha sexualizado personajes, valiéndoles verga a la edad de los mismos. Suena feo, pero en serio cuando digo, sin importar la edad, estoy hablando demasiado en serio. Cuando uno ve anime, o lee manga, sabes que puedes encontrarte con situaciones que se basan en la cultura y gustos de los japoneses, y desafortunadamente, la mayoría de japoneses son amantes de las jovencitas, lo cual, no es culpa del anime como tal, sino de todo Japón. Y no me voy a poner a pelear con los fanboys de Japón y su cultura, esto es algo que es objetivamente verdad, les guste o no. Y renegar de esta clase de contenido, para después consumirlo y justificarlo, es también, en extremo de doble moral, como lo hacen en el caso de mangas como Made in Abyss. Yo, les voy a dar un consejo a todos esos güeyes con gustos raritos, mientras más andas buscando justificar tus gustos enfermos, más dejas en claro que el que está mal, eres tú. Mejor, no le busques, y mantén tus gustitos especiales en tu privacidad. Claro, eso siempre y cuando no andes metido en cosas ilegales.
Digo, no se van a morir por aceptar que les gusta Made in Abyss. Sabes que tu gusto es en extremo controvertido cuando tienes que justificarte a ti mismo, pero cuando te intentas justificar de algún gusto medio raro, es cuando salen los argumentos más bajos y chaqueteros del mundo. Si algo te gusta, no es ilegal, y no haces daño a nadie, pues puedes consumirlo con total tranquilidad. Inclusive si fueses de esos que ven puros animes de romance, igual te van a tirar mierda, da igual lo que consumas, siempre va a haber alguien que simplemente te tire mierda por disfrutar algo. Pero en fin. Procedamos a el siguiente puesto, que si ya se extendió demasiado y ya me enojé por culpa de este puesto XD. Las waifus. Las waifus actualmente son un tema muy raro en el mundo del manga anime. La waifu es una personaje femenina, o para el término masculino se usa la palabra husbando, que a grandes rasgos son lo mismo. Esta palabra se utiliza para hablar de una personaje femenina de la que estás enamorado de forma platónica. O esa fue la intención inicial al usar esa palabra. Actualmente la palabra waifu se utiliza para mencionar a cualquier personaje femenino, independientemente de que te guste o no. Si es una mujer, es waifu, y se acabó. Y eso me jode mucho, y es en serio, me parece bien estúpido que se etiquete a cada maldito personaje femenino como una waifu, porque es estúpida la forma en que se desvirtuó el significado de la palabra. Y yo estoy de acuerdo en que te pueden gustar todos los personajes femeninos que tú quieras, por los motivos que quieras, y si nos quitamos el moralismo de encima, de la edad que tú quieras. Al fin y al cabo, son personajes ficticios, el problema recae cuando a todos los malditos personajes, les llaman waifu, y créanme que va a sonar bien estúpido, porque quizás sí lo es, pero me ofende que a personajes tan mierdas, solo por ser bonitas, ya se les considere waifu. La waifu es algo muy personal, una chica que amas, independientemente de que sea ficticio o no, y está chido llamarle waifu a una monita china, que en la vida real te mandaría a la mierda nomás saber que ni hablas su idioma. Inclusive para muchos, sirve como soporte emocional, aunque eso último ya está para pedir ayuda a profesionales. La cosa es que si tienes muchas waifus, qué chido, pero no nomás porque hay un personaje genérico con bonito diseño, ya se merece ser llamada waifu. Para que una personaje femenina, o un personaje masculino, se gane el título de waifu y husbando, debe pasar por muchas cosas, y muchos filtros para lograr ser un personaje así de querido y adorado. No porque la estúpida está bonita y ya. Sé que esta queja es bien pendeja de mi parte, hasta parezco menso peleándome por monas ficticias XD, pero eso es lo que pienso, que, como mínimo, deberían dedicarse un poco más en conocer a un personaje antes de empezar a romantizar todo de él. Por ejemplo, hace muchos años, muchos tenían de waifu suprema a Taiga, del anime de Toradora, y nomás pasaron 2 o 3 años, y de repente, Taiga era la peor personaje en la historia del anime manga, y si bien entiendo que los gustos cambian, en primer lugar, ¿cómo coño te empezó a gustar tremendo ñordo? Preguntas que jamás serán respondidas, supongo. Creo que eso es parte de lo que me enfada, que cuando un personaje se vuelve en extremo popular, independientemente de que el personaje sea bueno o malo, es incriticable para muchos. Algo que pasó mucho con nuestra consentidita de este canal, la weona que aparece escondida en todos los vídeos, nuestra querida, apreciada, y siempre preciosa, Rem. Hubo un tiempo en que Rem era la personaje más popular dentro del manga anime, y esto no es invención mía. El dilema recae en que, al menos Rem, en su tiempo que fue más popular, era una mierda de personaje. No me voy a explayar sobre esto aquí, algún día sacaré un video donde hable más a profundidad de ella, si es que algún día me veo Re:Zero de nuevo, cosa que veo muy lejos, pero muy lejos en el tiempo, quizá en mi lecho de muerte. El punto es que, independientemente de que esta personaje te gustara o no, la ibas a tener en todos lados, y cuando finalmente vas a ver el mugroso anime del momento, y ves la personalidad del personaje, te das cuenta que, o es tremenda basura, o es un personaje tan aburrido y genérico, que ni siquiera comprendes por qué rayos la tienen en un podio. No les voy a mentir, a mi Rem me desagradaba desde la primera vez que la vi, sí, nada más verla, ya me caía mal, y cuando terminé la primera temporada de Re:Zero, tenía sentimientos encontrados, pensé que los gustos de todos estaban de la chingada por aquellos años porque, me parecía increíble que una personaje tan X como Rem, se volviera tan enormemente popular. Y vamos, yo soy el primero en admitir que ella tiene un diseño muy bonito, pero en cuanto a su escritura, su personalidad, o sus actitudes, me deja pensando bastante, en que es un copy-paste de Hinata de Naruto.
Es el prototipo de la mujer perfecta para el japonés promedio, menor de edad, delgada pero con un buen parachoque, menor, servicial, hace labores del hogar, menor, buena cocinera, ama con un fervor al protagonista al punto de que se imagina una vida a futuro con él, a pesar de que no lleva ni un año de haberlo conocido, y ya dije menor, ¿verdad? Bueno, a dónde quiero llegar, es que ella es el prototipo más genérico, y actualmente, bastante vapuleado de una waifu, inclusive por allá en esos días, se tenía mucho odio a este prototipo de personajes por ser en extremo genéricos y aburridos. Así que, la única conclusión a la que llegué, es que ella se volvió en extremo popular por simplemente tener un bonito diseño, y eso, honestamente, me parece tremenda cagada. Y no estoy en contra de que te guste un personaje meramente por su diseño, a mí también me pasa bastante, pero que neta convirtieran a esta tipa en la diosa de las waifus por un montón de tiempo, fue tremenda pendejada. Lo más barato de todo, es que su escritor, la hacía sufrir para que la gente le tuviera lástima, y avivar más esa llama de amor, porque así, un montón de otakus vírgenes y perdedores, dirían que ellos quieren protegerla y cuidarla de todo mal, cuando muchos de esos no pueden ni levantar un garrafón de agua. Y eso es lo que me desagrada a grandes rasgos, que popularicen a waifus, que la verdad, son tremenda basura. Pasó con Taiga en su tiempo, pasó con Rem, y seguirá pasando con un montón de personajes femeninos con el paso del tiempo. Y desafortunadamente, estos personajes pegan mucho con los más jovencitos, personajes en extremo irrealistas que se enamoran del protagonista para que te autoinsertes. En parte, eso es lo que les da una enorme popularidad a los personajes, hacerlas sufrir para que le tengas lástima. Pero para hacerlas sufrir, hay que saber cómo mierda hacerlo. Un ejemplo es mi hermosa y queridísima Grave, del Nike Deidad. En Nike, la gran mayoría de personajes importantes tienen historias muy tristes, pero Grave básicamente lo perdió todo, a sus Nikes, que eran como sus hijas, su autoridad como científica, vio cómo se hizo completamente pedazos su deseo de que Cinderella salvara el mundo de la reina Rapture, y cuando todo el desastre pasó, ella despertó y experimentaron con ella, le lavaron el cerebro al punto de que no recuerda casi nada. Y vivió montones de años en la superficie, sobreviviendo como pudiera, ya que se supone que es una Nike de bajo poder, es un modelo genérico. La vida la trató muy mal, sufrió, perdió a sus hijas, y vivió por montones de años en un páramo desolado donde todos los días era jugarse la vida. Y ni hablemos específicamente de que el ataúd que siempre carga con ella, representa el peso de su derrota, del fracaso de Cinderella, del fracaso de la humanidad, y su propio fracaso de salvar al mundo. Y sin embargo, ella jamás perdió su esperanza, jamás perdió ese deseo de cumplir su objetivo, jamás renunció a su final feliz, y sigue luchando por él. Es un personajazo, y tremenda waifu, y eso que ni es lo que muchos considerarían bonita, pero como dice Cinderella, la belleza no es solo exterior, Grave es hermosa por dentro y por fuera. De hecho, si no fuera porque tiene un par de pechos, y una tanga táctica, muchos dirían que parece hombre, principalmente por la musculatura. La escritura es muy importante para amar a un personaje. Ejemplos de personajes que son amadísimos por su excelente escritura, hay por montones, y muchos de ellos, son la prueba evidente de que verbo mata carita, o sea, que personajes con personalidades, historias, y desarrollos excelentes, superan por demasiado a personajes que están diseñados simplemente para ser bonitos. Ojalá las waifus fueran más amadas por su escritura, que por sus tetas, pero en fin, son otakus de los que hablo, no puedo pedir mucho. En fin, pasemos al siguiente puesto, que ya me emputé otra vez. La incomprensión de la realidad y ficción. Esto va un poco ligado al primer punto que toqué en el video, pero quiero hacer más énfasis en las personas. Algo que veo que es bastante común a día de hoy, por cierto. La incapacidad de distinguir la realidad de la ficción, o peor aún, la necesidad tan bizarra que tienen los fans del anime, con convertir a problemas de un anime, en problemas sociales de la vida real. Desde peleas por shippeos, peleas con otros usuarios, o autores inclusive, solo porque no les pareció algo que vieron en su obra favorita. O las más bizarras, ponerse a pelear por cosas ficticias, como si pasaran en la vida real. En este tema entran mucho cosas como el lolicón o el guro, ya que a muchos los juzgan de posibles sociópatas, o posibles youtubers de críticas por gustar de géneros como estos. Cuando no existe un estudio, ni tampoco ninguna evidencia firme de que consumir cosas que se salgan del molde
de cómo estos géneros enfermos y para adultos, y recalco nuevamente, para adultos, degenere en algún problema social, todo dependerá de la sanidad mental, y valores que susodicha persona tenga, y convertir estos problemas ficticios en algo relevante, e ignorar que cosas como abuso infantil, o la producción de vídeos grotescos en la realidad suceden, es el equivalente de ir a la guerra con un muñeco de paja, mientras que los tipos que realmente están cometiendo actos horribles, se salen con la suya. Y eso considerando que esta clase de géneros, van dirigidos a adultos, y que los adolescentes y niños, no deberían consumir. En mi video de Hentai Obito Wara Wana Ineko, mencioné que me parecía impresionante que un anime como este, que tiene muchas escenas explícitas, e inclusive, desnudos parciales, sea considerada para mayores de 14 años, cuando yo la pondría para mayores de 17 como mínimo. Desafortunadamente, esta clase de contenidos subidos de tono, son principalmente, consumidos por niños y adolescentes. Hay muchos niños, y adolescentes, que aún no tienen un concepto correcto del mundo, ni una comprensión bien llevada de la realidad. Algunos creen que Japón es perfecto y bello como en los animes, cuando de hecho, es un país bastante jodido, donde la tasa de salidas del servidor es enorme, y no voy a explicar el por qué. Otros creen, de forma no irónica, que en Japón, las mujeres son súper dulces y tiernas, como en el anime, cuando evidentemente, este no es el caso. El punto es que, muchas personas tienen al anime como su referencia para conocer Japón, y creen que la cultura del país se adecua a lo que ven en sus dibujitos, cuando no es así. Y esto sucede con muchos aspectos del anime manga, desde el adolescente que se quitó la vida por no soportar la muerte de Itachi, hasta el chico que se quitó su propia vida para poder estar con Ikaros. Y creo que lo más vergonzoso de esto, es que esta problemática de la realidad y ficción, se ve bastante entre los fans del anime, inclusive en adultos. Peleándose de que por ejemplo, si este personaje es un enfermo mental, que está justificado, que este otro es fan de cuties y debería ser funado. Nada de lo que sucede en una historia ficticia, debería ponerse en la temática moral, porque es pura visión artística del autor. Llevar estas problemáticas a la vida real, en lugar de ocuparse de los verdaderos problemas que aquejan nuestra realidad, es la forma más patética y barata de hacerse los moralistas. Plantear escenarios ficticios para generar debate en nuestra realidad, es de lo más estúpido del mundo, y demuestra la poca capacidad que tienen algunos, de distinguir la realidad de la ficción, ya que tratan a la ficción como si fuera algo real. Lo cual, refleja demasiado lo subdesarrollado que pueden ser las personas, y su falsa moralidad, solo hace que casos reales en que suceden cosas más horribles, sean totalmente ignorados. Dejen la ficción de lado, y abracen la realidad, y cuiden a los más jóvenes de recaer en pudrirse la mente viendo cosas raras, denles guía y cuídenlos, porque estas series, si bien, no tienen nada de malo, un adolescente que aún no está bien desarrollado de su mentalidad, puede empezar a creer que series como estas, son modelos a seguir, cuando evidentemente, no es el caso. Los animes de culto. Algo que he notado con el pasar del tiempo, es que los animes de culto, son bastante apreciados, algo comprensible. ¿Cuál es el problema?, dirán ustedes. Pues que la mayoría de estos animes, siempre llevan las mismas mugrosas temáticas. Algo que le llamo, prototipo Evangelion. Son animes que tratan siempre estos temas de la depresión, o animes que tienen historias bien fumadas, pero que algunos, autodenominados, supergenios comprendedores de tramas oscuras y complejas, adoran. No me disgustan necesariamente estos animes, aunque tampoco diría que sean malos, de hecho, Evangelion me gustó, y deberían considerar que esos animes de mechas, a mí, me aburren como no tienen idea. También he leído mangas como 20th Century Boys, en su tiempo me vi Ghost in the Shell, y otros animes como Experiments Lain, entre otros. Y algo que puedo decir de muchos, es que la gran mayoría, son aburridísimos. Muchos son intentos baratos de historias reflexivas, o peor aún, animes con historias totalmente incomprensibles, y no se hagan los locos, nadie, ni el autor, entendió Experiments Lain, grande Chiaki Konaka, que ni él entendió la mamadota que se aventó, XD, no se crean, pero sí he de decir que Lain es una obra que aunque tiene una enorme influencia en el mundo del cyberpunk, es en extremo, ridículamente, por no decir, totalmente, pretenciosa. Y eso es el problema de muchas de estas supuestas
estas obras de culto son ridículamente pretenciosas, al borde de rayar lo vergonzoso. Y no está mal que existan obras como estas, a mí me gustó Experiments Lain y Evangelion, lo malo es cuando las mismas obras no las entienden ni sus autores. Inclusive, personas como Hideaki Anno tuvieron que rectificar sus historias, y por eso existen los rebuilds de Evangelion, ya que el mismo Hideaki Anno admitió que se autoinsertó en Shinji, y que actualmente se avergüenza de haberse autoinsertado en un personaje tan miserable, similar a lo que parecería un berrinche sobre su propia tristeza. Nada de esto es algo ciertamente malo. El dilema es que se menosprecia en su totalidad otros animes, y hagan comparativas estúpidas de animes como estos, con animes que están dirigidos a un público más abierto. En serio, hay gente que compara Evangelion con Dragon Ball, y ese es el problema, que existan idiotas que se sienten super genios, solo porque le entendieron a Evangelion. Cuando la verdad, y no me dejarán mentir, pero el hecho de que haya tantos vídeos del significado del final de Evangelion, y estos tengan millones de vistas, es prueba evidente de que hay mucha gente que no entendió una mierda. Esto no es algo malo, si no entendiste una obra compleja y tan revuelta, y con significados ocultos, se entiende, y no tiene nada de malo buscar una explicación de un tercero. Pero que exista tanto mamador que no entendió una mierda, fueron a ver un video donde les explicaron el final, y ahora se sienten más inteligentes que Nikola Tesla, es el problema. Sí, de nuevo me quejo de la gente, es que en serio, el mayor problema del anime manga, son las personas que lo consumen, como odio a los otakus Bueno. Cálmate, voy a intentar tocar un tema que no sean los otakus, ¿ok? El odio injustificado a ciertos géneros. Mierda, es que no puedo hablar de temas que no sean por culpa de los otakus. Pero bueno, algo que he notado en tiempos recientes, es que existe un enorme odio por ciertos géneros, algo que está un poco ligado con lo anterior. Que si los shonen son todos genéricos y basura. Que los animes de romance son irrealistas y aburridos. Que si los animes moe son para fans de cuties. Etcétera, esta clase de discusiones me tienen hasta la madre, la verdad. No pienso sobreextenderme mucho en esto, porque es fácil resumirlo. Independientemente del género del anime, hay desde cosas buenísimas, hasta cosas horribles. La gente que se queja de que un género es genérico o aburrido, o tachan a las personas que disfrutan de estos géneros como personas con pésimo gusto, son peores que los mamadores del anime de culto. Por ejemplo, existen los weones que solo ven animes shonen, y jamás han tocado un anime de romance en su vida, y posiblemente tampoco a ninguna vieja, y menosprecian a los fans del romance por ver series tan cursis. Y lo mismo al revés, fanáticos del romcom que dicen que el shonen es súper aburrido, genérico, e irrealista, y que es un género ya desgastado hasta lo más bajo. Yo, como mencioné, en todos los géneros hay obras buenísimas, todos los géneros tienen joyitas, inclusive, algunos animes o mangas ecchi son joyitas, como Sora no Otoshimo no Deidad. A dónde voy, es que tachar un género como algo malo solo porque no te gusta, es pendejo. Y una enorme mayoría de personas recaen en eso. A mí me gusta de todos los géneros, he visto desde shonens, echis, romance, comedia, psicológicos, kodomos, y te puedo decir que, desafortunadamente, en el anime existe mucha basura, y son pocas las series destacables. Ya que las casas animadoras animan de todo, hasta cosas que tienen una calidad bastante cuestionable. Así que, yo les reitero, vean lo que gusten sin molestar a los demás. Si a ti te gustan los romcoms como Kaguya Sueño, digo Kaguya-sama, pues sigue disfrutándolo, después de todo, es tu gusto personal, y no haces daño a nadie. Tú no tienes por qué andar respondiendo ni justificando lo que te gusta. Entender y aceptar nuestros gustos, es una evolución a nuestro pleno desarrollo de la felicidad. Disfrutar con lo que nos gusta, y sin joder a los demás. Los isekai no son tan malos. Y me es difícil decir esto porque yo llevo más de 10 años, culpando a los isekai de todos los problemas de la industria. Estamos en un punto donde los isekai ya son tan repetitivos, que comenzaron a ser una parodia en sí mismos, como el isekai del smartphone, el isekai de la máquina expendedora, entre otros. Y ustedes dirán: Pero Nezu, si tú eres el que dice que los isekai son el cáncer de la industria del anime manga, y te la vives insultando obras como Re:Zero, porque ahora dices que el género del isekai no es el problema. Porque los isekai ni siquiera son un género literario. Son un concepto de escritura. Un gran problema que muchos tienen, y yo me incluyo, es que no nos gustan los isekai por ser horriblemente genéricos, pero he aquí el dilema. ¿Esto es culpa de los isekai?
La respuesta es un rotundo no, que el género del isekai esté atiborrado de pésimas historias, no es culpa del género en sí, sino, de montones de autores y escritores que no son tan talentosos, pero que sus historias, al contener tanto fanservice y autoinserción, es buenísima para el punto de vista del japonés promedio. Por eso reitero, el problema no es el isekai en sí, sino, lo atiborrado que está el mercado con historias de autores que no tienen una calidad de escritura decente, pero que compensan esto usando recursos baratos como la autoinserción del espectador, y viejas bonitas y sabrosas. Cosa que la verdad, es bastante lamentable, y solo llevó a que el género del isekai fuera odiado por una gran mayoría de personas. Lamento haber tardado mucho con el video. Créanme que este inicio de año me ha ido muy mal, pero seguiré adelante, sin rendirme, eso espero. Si les gustó el video, pueden suscribirse al canal. Un saludazo para los miembros del canal, pueden unirse desde mi canal de YouTube. Ahora pueden donarme en Ko-fi, si gustan agradecerme por mi trabajo, y recuerden que siempre, las donaciones son voluntarias, adiós, y nos veremos después.